encuentro, ¿cierto?, tiene como objetivo fundamental darnos cita para debatir, para conversar, intercambiar nuestras visiones, ¿cierto?, de este proceso que ha sido largo, y nos parece muy importante como Facultad de Filosofía poder ser parte, ¿no?, de estos debates, ¿no?, desde las distintas posiciones y perspectivas críticas que una Facultad de Filosofía y las comunidades también organizadas, ¿cierto?, puedan tener sobre este proceso. El actual proceso constituyente se erige por primera vez como una oportunidad para que los chilenos materialicen un pacto legítimo respecto del modelo político y social que requieren para el futuro, pudiendo de tal manera sanar, profundizar y ampliar tanto el sentido como la calidad de la democracia. Para la Universidad de Chile, esta es una cuestión particularmente relevante que le concierne de manera muy directa, toda vez que, de acuerdo con el nuevo texto constitucional, el Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito que esté compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas, incluidas las universidades. Al asumir la tarea de redactar una nueva Carta Fundamental para Chile, acogimos también el mandato de soñar con un país más justo para todas y todos. Por eso, más que un techo, esta propuesta de nueva Constitución que votaremos en septiembre es más bien el piso común desde que se podrá construir ese Chile que todas y todos hemos soñado. Participar como coorganizador en este evento sobre la nueva Constitución en Chile es para nosotros un placer y yo creo también un deber en alguna manera, también en términos morales políticos, porque Chile ha sido un modelo, un punto de referencia para muchas coyunturas diferentes en América Latina. Por eso también hay una importancia del proceso constituyente que trasciende el debate mismo que se toma en Chile. Entramos para definir nuestras propias leyes de juego en la Constitución. Nos tomaríamos desde las calles este espacio constitucional y haríamos carne nuestro proyecto transformador. Juntas y articuladas entramos en este proceso sin olvidar la lucha de los territorios. No podemos obviar además que esta sería y es la primera constitución escrita en un contexto de revuelta feminista. Vimos en esto un deber histórico con nuestro país, nuestra clase, pero también con nuestras compañeras latinoamericanas. Los ojos de diversos países de América Latina están posados sobre Chile. Es decir, lo que resulte de esta coyuntura histórica no solo determinará el modelo de país chileno, sino que tendrá una influencia muy fuerte en la producción de modelos diferentes de país en la región latinoamericana en general. Por eso es tan importante para el mundo fuera de Chile este proceso que se vive hoy aquí, porque las movilizaciones que comenzaron en octubre de 2019 y el incendio social al que llevaron, luego contagiaron otros espacios hasta convertirse en un enjambre volcánico en explosión en todo el continente. Con las movilizaciones chilenas se produjo una esperanza compartida de que otro mundo era posible. Llegamos a defender aquellas cosas que siempre se dejan de lado, llegamos a poner sobre la mesa la política de los cuidados, de las culturas diversas, de la negada plurinacionalidad, de las disidencias sexuales y de género, de las niñeces, de las aguas, de la distribución real del poder territorial, social y económico. Esta Constitución es la puerta de cambio, es la puerta de nuevos paradigmas, entender también de que el modelo extractivista tiene que tener mayores trabas para que no sea tan simple en este país poder llegar a integrarse con una empresa, sino que primero se defiendan los derechos de las personas y entender de que el día de mañana necesitamos estos bienes comunes para un desarrollo comunitario y en armonía. Algunas ideas como la concepción de una república solidaria es muy fuerte, muy novedoso. La plurinacionalidad, que ya tienen las experiencias en otros países. La descentralización, cuando yo leí esta idea de la Cámara de las Regiones, a mí me sonó
realidad en Alemania también tenemos dos cámaras, un parlamento de diputados y no tenemos senado, tenemos una cámara de regiones. Y lo interesante es de pensar alternativas al modo de vida imperial, alternativas al capitalismo. Del capitalismo global es un sistema de dominación, estoy de acuerdo con María José, pero es un sistema mundo. Entonces, repensar este sistema mundo capitalista, imperial, desde su periferia. Me voy a referir a los más relevantes, como el artículo 127, donde se enfatiza que la naturaleza tiene derechos y que el Estado tiene el deber de proteger y respetar. A su vez se menciona que el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable, dando con ello una mirada a largo plazo. Esta es una constitución que está dando cuenta de elementos fundacionales para construir otro tipo de sociedad. Esta es una constitución social y solidaria, con la cual se quiere terminar con esa visión del individualismo a ultranza que se instaló en más de 40 años de políticas económicas que provenían de la dictadura y que continuaron con la concertación. El individualismo transformado en una enfermedad social. Esta es una constitución también que se caracteriza por ser inclusiva en varios aspectos. La plurinacionalidad es una demostración de que se quiere cerrar ese capítulo de la colonia interminable. Y también tenemos inclusión cuando se incorporan todos los reclamos de los feminismos, que son fundamentales para entender el mundo y transformar el mundo. Son también importantes todos los reclamos de los grupos LGBTI y otras tontas formas de ser esta una constitución inclusiva. Una constitución también democrática en esencia. Democrática en la medida que se fortalece la democracia participativa, no solo la representativa. Esta es una constitución entonces de vanguardia, pero la constitución sobre todo es una constitución transformadora. Uno de los principales logros del movimiento feminista en este proceso es la incorporación en el texto constitucional de una estricta paridad como un valor transversal en prácticamente todos los ámbitos de la ley y del funcionamiento del Estado. Esta experiencia inaugura una nueva etapa para la participación política de las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Esta convención ha marcado un precedente inédito en el mundo en temas de paridad extendida e igualdad de género, demostrando que es posible y necesario distribuir el poder de forma equitativa para asegurar derechos de todas las personas en todos los territorios. La nueva Constitución garantiza derechos tan importantes como el derecho a la identidad, por ejemplo, que va a permitir hacer una bajada legislativa a lo que significa eso. Y, por ejemplo, no dejar de lado las infancias trans, toda vez que no se le reconoce actualmente el derecho a su identidad. También, por ejemplo, el reconocimiento de las familias diversas, toda vez que no solamente son familias con lazos filiativos las que se reconocen por el Estado en esta nueva Constitución, sino que también las que se van formando en razón de las propias comunidades, que por ejemplo la razón de las comunidades trans que han sido expulsadas de sus espacios familiares, y en esta nueva Constitución tendrían un reconocimiento efectivo por parte de la Constitución con todo lo que ello significa. La plurinacionalidad se entiende, por supuesto, como esta convivencia de diversas naciones bajo un mismo sistema constitucional. Define un conjunto de posiciones subjetivas a sujetos que antes no existían en el derecho chileno. Esto es, los pueblos originarios como sujetos colectivos. Y a partir de estas posiciones se procura que se realice una plena inclusión que tenga la capacidad de cuestionar y ir superando con el tiempo las desigualdades que nuestra herencia colonial nos ha legado y que nuestro modelo económico, especialmente en las últimas décadas, el modelo neoliberal ha perpetuado y ensanchado. El primer punto que me gustaría señalar es en relación a esta metáfora que se ha mencionado también en este encuentro, de que la propuesta de constitución constituye una caja de herramientas que nos otorga la posibilidad de alterar o modificar la regulación
y la distribución del poder y de las estructuras de poder. Es decir, entendiéndolo al poder, digo, como una categoría social o como una construcción histórica que trasciende, ¿no?, el ámbito del poder alojado históricamente en la institucionalidad, en los partidos y en el Estado. Creemos que este enfoque aporta a visibilizar de forma particular las luchas y las resistencias, sobre todo de las mujeres trabajadoras y de los movimientos de mujeres en términos generales. Mari Pulamien, Mari Compuche. Mari. Nicheta Evelyn Curiquio otro milen pingen tati. Nito uno imperial. Love Hualu Wenultra y Comapu. Hualufau Pule Santiago Guarría, Ñucusau, dirigente sindical meu. El Sindicato Logística Walmart, del cual soy dirigente y al cual pertenezco, junto a más de 1.200 compañeras y compañeros, hemos logrado a través de los años sacarle más de una tajada al modelo productivo de este gran consorcio. Somos un sindicato de clase, con ideas, democrático y que conoce el proceso productivo teniendo participación en la mesa de producción, discutiendo de igual a igual con la empresa. Este es el sindicalismo que quiero, que me gusta, donde no hay trabajadores de primera y segunda clase. Ahí destaco el artículo 12 de la nueva Constitución, que esperemos que así sea. Asegurar a trabajadores y trabajadoras, tanto el sector público como privado, el derecho a libertad sindical. Que todos los pueblos indígenas y tribales tengan su espacio, su territorio, a tener autonomía, a decidir sobre su salud, sobre su modo de vivir, sobre su educación, sobre su pensar y sobre su actuar. Ese es un Estado plurinacional que es el que queremos. Chile está haciendo, a nuestro entender, un aporte singular. Con esto de la nueva Constitución está haciendo un aporte singular. ¿Por qué? Porque esta nueva Constitución no ha sido ni originada ni promovida por las élites, como históricamente ha sucedido. Ha sido originada y viene cabalgando sobre las bases de las luchas del pueblo. La Constitución que se está proponiendo, que se va a votar, ya tiene una forma de pensar la diversidad que refleja no solo ideas, sino el mismo proceso que llevó a dar la Constitución, que es una articulación, lo que Luis decía, ¿no? La diferencia entre constituciones pensadas desde las élites o pensadas a través de muchos movimientos sociales, que yo siempre digo que generalmente desde el poder se ven como un problema, porque plantean demandas, porque plantean reivindicaciones, pero que en realidad son diagnósticos de lo que no funciona de nuestras convivencias. Un país donde la arremetida neoliberal ha logrado convencernos a una gran mayoría de que la cultura se compra, se paga y se consume. El gran cambio de paradigma para mí se encuentra en el artículo 92, que dice que toda persona y comunidad tiene derecho a participar libremente en la vida cultural, artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. Creo que la propuesta de constitución que logramos darnos después de este proceso democrático e inédito tiene la potencialidad de convertirse en una hoja de ruta para los próximos años. Es decir, es claramente una brújula de orientación respecto de las tareas políticas que se nos plantean como sociedad en general, pero al movimiento social en particular. Es decir, es como, cuando leemos la Constitución, es como si aparecieran una serie de tareas políticas muy claramente identificables. Veo con mucha esperanza también lo que vayamos a poder hacer, este ejercicio creativo al que estamos convocadas y convocados, porque es un ejercicio creativo que va a tener la posibilidad de convocar también junto a nosotras a los pueblos del mundo.